Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por atender este nuevo video, donde por fin estamos comenzando el estudio de los evangelios en el contexto del mensaje a la iglesia, a la Odisea. Como hemos visto en nuestros anteriores dos temas, nuestro Señor Jesucristo está realizando una tremenda obra de importancia en el santuario celestial, y esto está claramente establecido en los primeros capítulos de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 1. Y por supuesto también hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo habla de los 7 periodos proféticos de las 7 iglesias, como está mencionado en Apocalipsis 2 y 3, y como hemos visto que la Odisea es la iglesia del tiempo del fin. Entonces, con ese contexto vamos a iniciar este estudio, comenzando con el libro de Mateo, el capítulo 1, el versículo 1, que nos dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bien, cuando nosotros estudiamos tanto los libros de Mateo como Lucas, ¿no? Especialmente Mateo 1 y Lucas 3, nos encontramos con una larga relación de nombres ahí que seguramente muchas veces la pasamos de largo, ¿no? No le vemos sentido a tantos nombres, salvo por el hecho de que se menciona que son la genealogía, la casa de Jesús nuestro Señor. Pero lo interesante es que una lista de nombres no siempre es algo que lo vamos a pasar de largo, porque muchas veces en esa lista puede estar nuestro nombre o algún beneficio que estamos buscando, ¿no? Un puesto de trabajo, un ingreso, una beca. Entonces, ahí sí le tomamos la verdadera importancia a esto, ¿no? Y es por eso que queremos estudiar o comenzar, ¿no?, este estudio con esta genealogía que se menciona en Mateo, y ver cuál es la importancia de la relación de estos nombres y cómo esto se aplica al mensaje a la iglesia, a la Odisea especialmente, ¿no? Entonces, comenzando con esa idea, vamos a leer ahora el siguiente versículo, que es Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Entonces aquí estamos viendo que el libro de Mateo está conectado con el mensaje de la Odisea, porque el Señor Jesús, cuando vemos Mateo 1:1, se habla claramente que Jesús está cumpliendo esa promesa de que iba a ser un hijo de Abraham y un hijo de David, ¿no? Y por supuesto esto está muy relacionado a lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces ahí está nuevamente el amén. Nuestro Señor Jesucristo es el amén, es el cumplimiento de toda promesa, y ese cumplimiento lo estamos viendo, ¿no?, cuando comienza esta genealogía en este versículo. Y bueno, ¿no?, esto es muy importante ver por qué nuestro Señor Jesucristo llegó a ser parte de esta casa y cómo esto nos afecta, especialmente cómo es que Él llega a ser un hijo de Abraham y un hijo de David, no solamente en la carne, porque eso vemos en el cumplimiento, ¿no?, de este detalle que está tanto en Mateo 1 como Lucas 3, sino más bien en la parte espiritual es donde queremos centrarnos, perdón. Y cómo es esto posible, incluso considerando que el mismo Señor Jesucristo, por ejemplo, en Juan 8:58 dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿no? ¿Cómo es entonces que es Jesús al mismo tiempo, antes, ¿no?, y también linaje, ¿no?, de Abraham? ¿Y cómo es en el caso de David, por supuesto, que se menciona algo parecido cuando nuestro Señor Jesucristo en Lucas 20:44 dice: David pues le llama Señor? ¿Cómo entonces es su hijo? Y eso es algo muy interesante, ¿no? En ambos pasajes hemos visto que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, ¿no?, cómo es su hijo, cómo es que Él es hijo de Abraham, hijo de David. Y esto es algo muy interesante porque lo vamos a ver en el contexto espiritual, especialmente ahora comenzando con este pasaje de Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7, en el aspecto de Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, ¿no? Entonces aquí vemos algo muy interesante. Abraham se le conoce como el padre de la fe, y por fe él obtuvo la justicia de Dios, creyó en Dios. Y dice que los que son de esa fe que cree, ¿no?, en la justicia de Dios y que la recibe, son hijos de Abraham. Y por supuesto, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y por supuesto también nuestro Señor Jesucristo es llamado el justo en 1 de Juan 2:1.
Y todo esto está relacionado con lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la justicia que nuestro Señor Jesucristo tuvo en esta tierra, la experiencia que Él tuvo en esta tierra y que menciona, ¿no?, que fue justo, es justo, por supuesto, es esa justicia que viene por la fe, por creer. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Porque cuando nosotros vemos esta experiencia plasmada, por ejemplo, en alguien, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo, quien es el creador del universo, como dice en Hebreos 1:2 y Apocalipsis 3:14, incluso el principio de la creación de Dios, el que inició todo, ¿no? Como también lo dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, ¿no? Entonces, ¿cómo es de maravilloso que siendo él el creador, el originador de todo, ahora haya él en su experiencia, ¿no?, cristiana, en su experiencia humana, él dependió de la fe, así como nosotros necesitamos depender de la fe ahora. Y esto es algo que solamente podía ser posible a través de la experiencia de lo que menciona Gálatas 4:4, que nuestro Señor Jesucristo fue nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿no? Él vino a este mundo no para disfrazarse de un hombre, él vino a este mundo para ser hombre como nosotros. Y 1 Pedro 4:1 lo deja incluso más claro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Él padeció en la carne, luchó, él sintió esa inclinación, ¿no? Esa debilidad que viene, ¿no?, en nuestra carne humana. Y pues es una tristeza, ¿no?, que hay una lucha que incluso el apóstol Pablo menciona que hay en cada uno de nosotros, pero él la venció. Y esto es algo maravilloso porque esto nos da una tremenda esperanza, ¿no? Que él, como dice en Filipenses 2:7, ¿no?, no estimó ser igual a Dios, no se quedó con la inmortalidad, con la omnisapiencia, con la cual no habría podido él tener esa experiencia que nosotros tenemos, sino que se despojó a sí mismo, dice, ¿no?, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Maravillosa verdad que nuestro Señor Jesucristo experimentó todo esto para darnos una verdadera experiencia de lo que es ser un hijo de Abraham. Y por supuesto, ¿no?, si vemos en Juan 5:19, cuando dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces vemos que todo el poder y toda la gracia que manifestó fue porque venían del Padre y hacía todo lo que el Padre le decía. Y esa es la experiencia que nosotros debemos de buscar, de pedir a Dios para ser hijos de Abraham, al igual que lo fue nuestro Señor Jesucristo por fe. Maravillosa experiencia y por supuesto todo esto, como dice en Juan 13:15, es el ejemplo que Él nos ha dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo es llamado el precursor de todo esto, porque Él fue adelante de nosotros, ¿no? Él peleó la batalla donde nosotros estamos peleando ahora y la venció. Y es por eso que Él nos ofrece esta victoria y esta experiencia de ser hijo de Abraham, porque Él fue alguien que creyó y fue justo por esa razón, no porque fue hijo de Dios como muchos piensan solamente, ¿no? Él, por supuesto, ¿no?, ese título, esa divinidad la va a tener por siempre porque Él se encarnó por nosotros, pero Él se despojó de esa divinidad para realmente ser un hijo de Abraham como nosotros. Y esto es maravilloso porque nos da pues la confianza, la certeza que nosotros, como Él dice, podemos hacerlo porque nos ha dado ejemplo para que hagamos por su poder lo que Él hizo, ¿no? Y bueno, ¿no?, ahora veamos la experiencia de David, ¿no? Cómo es que nuestro Señor Jesucristo es hijo de David también por fe. Y en Salmos 132:11 nos dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Entonces, esta es una promesa tremenda que el Señor le hizo a David y dijo que no se iba a retractar, pero sabemos tristemente, ¿no?, que sus generaciones pues rehuyeron esta promesa porque ellos lamentablemente no decidieron seguir con las condiciones de la promesa. La promesa decía, si tus hijos guardaran mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Lamentablemente sabemos que pues
los hijos de David, los reyes, empezando desde Salomón, empezaron a caer y caer, y finalmente este privilegio de sentarse en ese trono fue quitado de ellos, ¿no? Pero es maravilloso saber que de nuestro Señor Jesucristo, cuando menciona esta promesa, especialmente en el libro de Apocalipsis capítulo 22, 16, la muestra como cumplida. Y es que dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces esto es tremendamente importante para nosotros recordar. Incluso Jesús nuestro Señor está diciendo ahí, terminando el libro de Apocalipsis, que le había enviado estos mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias, y especialmente que Él es la raíz y el linaje de David. Él es el origen de este linaje, ¿no? Por eso David le dice Señor, pero también Él es el linaje, se hizo de esta casa. Y especialmente en el aspecto espiritual, nuestro Señor Jesucristo se hizo, por supuesto, consiguió todo esto porque Él guardó el pacto, ¿no? Guardó los testimonios enseñados. Y también vemos la experiencia que menciona, ¿no?, en Apocalipsis 19, 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, cuando Él termine esta obra maravillosa que está haciendo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, como nuestro intercesor, por supuesto tiene que terminar esta obra, el pecado tiene que ser eliminado de este santuario. Él se vestirá ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores para finalmente mostrar toda esta promesa en su totalidad, en su magnitud, que es ser hijo de David, ¿no? Sentarse en este trono. Y esto pues es algo maravilloso que nos da la confianza, la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo está en el control y tiene el poder. Y por supuesto, ¿no?, si nosotros vemos también este pasaje en Hechos 13, 22, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Podemos analizar algo muy importante, ¿no? Jesús fue un hijo de David porque él hacía lo que el Padre quería, todo lo que el Padre quería. Y eso es tener el corazón, pues, de Dios, ¿no? Si nosotros vemos en la experiencia especialmente relacionada a esto que menciona en Mateo 5, 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vemos claramente aquí que nuestro Señor Jesucristo está hablando que la voluntad del Padre es amar a los enemigos. Y David fue alguien que expresó este amor incluso, ¿no?, a los que lo perseguían, ¿no?, a los que lo habían traicionado, como el caso de Saúl, como el caso de sus hijos. E incluso no estuvo dispuesto a ser general a Abner cuando éste había servido, ¿no?, a su enemigo Saúl. Pero esto es muy interesante ver que David tenía esa inclinación, pero por supuesto nuestro Señor Jesucristo lo llevó pues a la máxima expresión cuando nosotros vemos ahí en la cruz del Calvario las primeras palabras que Él menciona cuando estaba crucificado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, ¿no? Ahí vemos que Jesús hacía todo lo que el Padre quería, mostraba ese amor a los enemigos. Esos que estaban allí estaban siendo salvados por Él en la cruz, estaban sus pecados siendo pagados. Ellos, pero aún así se burlaban, se repartían sus cosas, pero Jesús dijo: Padre, perdónalos, yo los amo, aunque son mis enemigos. Y esto es, pues, hermanos, amigos que me están escuchando, es el ejemplo que nos dio Cristo a nosotros, como iglesia laodicense que somos, de qué es verdaderamente ser un hijo de David, ¿no? Y esto está ejemplificado, por supuesto, en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Y también cuando vemos cómo es que Jesús, como David, tenía el corazón conforme a la voluntad del Señor, vemos que David era alguien que consultaba a Jehová, buscaba hacer la voluntad del Señor, como dice en 1 Samuel 23, 2 y 4 y el versículo 30, ¿no? Y esto es algo pues que es constante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos especialmente en el Salmo 143, 10 lo que dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces, aquel que reconoce al Señor como su Dios y que realmente lo muestra al mundo como su Dios, que es su verdadero Dios y no se inclina ante otros dioses, es aquel que hace la voluntad de Él, que busca conocer esa voluntad. Y esa es la experiencia que tuvo David conforme al corazón del Señor. Pero por supuesto, si vemos la experiencia de Salomón, lamentablemente él no fue perfecto, no tuvo el corazón de su padre porque él se inclinó a dioses ajenos, se dio su voluntad a hacer las cosas que no eran la voluntad de Dios,
y lamentablemente pues no tuvo ese corazón perfecto como su padre. Y acá vemos el contraste claramente y por supuesto ahora viendo la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, más bien vemos la máxima expresión de esto, ¿no? Del Hijo de David, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa debería ser la experiencia del pueblo laodicense ahora, ¿no? Debería ser una experiencia de hacer la voluntad en estos momentos tan solemnes, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo cuando Él vino. La voluntad de Dios, no su voluntad. Y es interesante que Jesús dice esto, porque Él estaba en la carne. Él estaba luchando y batallando contra las inclinaciones naturales, contra este mundo. Y es así que Él confió y se aferró a la voluntad del Padre. Y esa es la experiencia que nos está ofreciendo también a nosotros ahora. Y cuando nosotros vemos en Mateo 26:39, esta máxima expresión en el Getsemaní, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos que Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque todo su ser le decía que no, aunque él no quería morir como un ser humano, ¿no? Pero ahí le dice, Padre, yo voy a hacer tu voluntad, pase lo que pase. Y hermanos, amigos que me están escuchando, eso es lo que necesitamos más que nunca como pueblo laodicense. Empezar a ver cuál es la voluntad de Dios y cuál es mi voluntad. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Si estoy haciendo mi voluntad o la voluntad de Dios. Y tomar esa decisión para cambiar este rumbo en el que estamos teniendo. Y ese es el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo como hijo de David. Y cuando dice en Lucas 23:46 esta voluntad que ahora se había ido, ¿no? Al límite, por decirlo así, en los momentos más solemnes, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba experimentando la segunda muerte en esa cruz por nosotros, Él clamó y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Anteriormente le había dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A pesar de todo, a pesar de que todos los sentimientos, toda la situación, el pecado que recaía sobre él, la burla que tenía, y todo esto estaba sobre él, él dijo, tú eres mi Dios, en ti confío y esta es tu voluntad. Y esa es la experiencia y el poder que debemos de tener nosotros por la gracia de Cristo. Y es el poder que quiere darnos nuestro Señor Jesucristo como hijos de David. Entonces ahora que hemos visto esta experiencia maravillosa, ¿no? Entendemos un poco más por qué esa relación está ahí, ¿no? Y eso es lo que queremos ver un poco más a detalle. En esa relación, en Mateo capítulo 1, en los versículos adelante, vemos una genealogía que está formada por hombres que quizás muchos de nosotros podemos decir que algunos nombres son muy interesantes, ¿no? Muy atrayentes como el de Noé, nombres como el de David, nombres como otros personajes, ¿no? Boaz y así sucesivamente. Pero también encontramos nombres de personas que pues nos gustaría que incluso estén ahí, ¿no? Personas malvadas, reyes especialmente, ¿no? Personas que hicieron cosas pues horribles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los reyes Manasés, Acaz, muchos reyes que apostataron, ¿no? Muchos reyes que abandonaron a Dios. Y por el otro lado, también si fuéramos más exquisitos en esta lista, podríamos decir, bueno, ¿no? Acá tenemos a Noé, pero Noé, aunque dice que era varón perfecto, justo fue un borracho después. Tenemos aquí a David, ¿no? Que aunque era un varón conforme al corazón de Dios, antes fue un asesino y un adúltero. Y así sucesivamente podemos ir quitando nombres de ahí y nos quedaríamos con los que no sabemos qué hicieron o con alguno, pues que poco o nada se menciona de los errores que él tuvo, como en el caso de Enoch, que fue trasladado al cielo. Pero esa lista, gracias a Dios, está completa para mostrarnos que la misericordia de Dios está dispuesta para todos y que Jesús especialmente, en su gran misericordia, Él decidió hacerse de esa casa. Como dice en este texto maravilloso en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, la palabra que decidió ser uno de nosotros, una carne con nosotros, Dios con nosotros, experimentar lo que nosotros experimentamos y como dice en Hebreos 2:16, porque ciertamente tomó para sí no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó de la simiente, la de la simiente de Abraham. Y esto es maravilloso, ¿no? Es que él decidió tomar esa naturaleza de 4000 años, ¿no? De debilitamiento. Desde el Edén, un Adán perfecto, ahora 4000 años habían pasado, el cuerpo se había degenerado, ¿no? Las pasiones se habían incrementado en esta carne que nosotros tenemos, y nuestro Señor Jesucristo vino y venció, ¿no? Y por supuesto que está dispuesto a hacer lo mismo con nosotros y manifestar su poder, porque donde la gracia, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Aunque hayan pasado 2000 años más, Él tiene el mismo poder para poder
hacer que nosotros venzamos en la carne como Él venció. Y eso es maravilloso porque todo eso está basado en estas promesas, ¿no? Que vemos en Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y es así que en esa semejanza Él nos puede decir, nos comprende. Él te dice, te comprendo, sé lo que estás pasando, sé lo que estás sufriendo y yo te puedo ayudar a salir, a vencer cualquier pecado para que tengas mi carácter, mi gracia y mi poder. Y eso es lo que está disponible para nosotros ahora, porque tenemos, dice acá, ¿no? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces, ahí es donde vemos que Jesús es uno de nosotros, por eso es el Hijo del Hombre, por eso Él ahora está intercediendo por nosotros y tiene todo ese poder, porque Él experimentó en nuestra carne, fue delante de nosotros, no es aquel que oficial que te manda a ti adelante, sino que Él fue adelante por nosotros y Él nos mostró el camino y Él sufrió y Él padeció y Él experimentó, ¿no? En nuestra semejanza para que nosotros podamos ser vencedores como Él es vencedor, ¿no? Y estas maravillosas promesas que tenemos incluso en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, nos muestra que el Señor Jesucristo tiene el poder para no solamente quitar nuestros pecados, borrarlos, sino para que dejemos de pecar y para que venzamos en la tentación, porque aquel que vence en la tentación no peca. Y eso es lo que Jesús dice ahí de nuestro Señor Jesucristo, que Él experimentó toda tentación para que nosotros podamos entender que tiene el poder para vencer eso. Y esto es maravilloso cuando vemos esta experiencia de nuestro Señor Jesucristo y por eso entendemos, como lo que dice Él, lo que dice sobre Él en Juan 5:30 y 15:5, no puedo yo hacer nada por mí mismo porque separados de mí nada podéis hacer. Si Él no podía hacer nada por sí mismo, ¿no? Imagínense nosotros cómo es que vamos a poder algo hacer separados de Cristo, separados de su voluntad, haciendo lo que nosotros querramos, no buscando nuestros propios propósitos. Ahí dice bien claramente, separados de Él nada podéis hacer. Y yo te pregunto y nos preguntamos, ¿no? ¿Realmente estamos cercanos a Cristo? ¿Realmente estamos reconociendo que Jesús es un Salvador todopoderoso, ¿no? Esa relación que está ahí en Mateo 1 nos demuestra que Él es un salvador de borrachos, de adúlteros, es un salvador de afeminados, de homicidas, no importa cuál sea la condición que nosotros tengamos. Él es el salvador de cada uno de nosotros y puede salvarnos porque Él experimentó todas esas tentaciones en la propia carne. Él es nuestro hermano, que Él sabe y conoce y nos puede decir con toda autoridad, yo te entiendo, porque Él incluso pagó cada uno de esos pecados en la cruz del Calvario y experimentó las consecuencias de cada uno de esos pecados. Y ese es el maravilloso evangelio que está presente, disponible para nosotros. Pero lo triste, ¿no? Que como pueblo leonicense nosotros estamos diciendo yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero debemos de acordarnos de esas palabras de Juan 15:5. Separados de mí nada podéis hacer. No podemos ser ricos fuera de Cristo. Y lo somos. Y eso es lo que dice este mensaje laodicense de nosotros. Esta es nuestra condición. Y si nosotros no la reconocemos, nunca Dios va a poder hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Llevarnos a la estatura, a la plenitud de Cristo. Hacer como Jesús, tener su carácter, hablar como Él, caminar como Él, obrar como Él, ¿no? Y esto pues es la maravillosa promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hace. Y lo más maravilloso, ¿no? Que Él, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que estamos pasando, como dice en Hebreos 2:11, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero la pregunta sería, ¿nosotros nos avergonzamos de llamarlo hermano? ¿Nosotros nos avergonzamos del nombre de Jesús? Y Él no se avergüenza, pero nosotros lo hacemos. ¿Con qué autoridad hacemos esto? ¿Cómo es que nosotros podemos estar separándonos de Él cuando Él decidió ser uno de nosotros, considerando todas las desgracias que representamos, ¿no? Y que representaba esa genealogía? Él decidió ser parte de nosotros, ser uno de nosotros, ser como nosotros, para que de esa manera nos mostrara el camino de la redención. Y bueno, especialmente, ¿no? Cuando vemos la experiencia que hemos visto durante este tema, lo que tenemos son dos opciones, ¿no? Una de ellas es, como dice aquí, ser victoriosos sobre el pecado, justos en medio de una malvada generación, hijo de Abraham, hijo de David y lo más maravilloso, hijo de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Él te está llamándote a ti y a mí. Vencer como Él venció, ser hijo de Abraham, ser justo por la fe, ser
conforme al corazón de Dios, hacer todo lo que Dios quiera. Y ese es el propósito que el Señor maravilloso quiere hacer en nosotros y finalmente manifestarnos como hijos de Dios poderosos en su nombre, ¿no? Y hermanos queridos, si lamentablemente nosotros no tomamos ese camino, también hay otro camino, ¿no? El que menciona aquí en este texto del apóstol Pablo: ser amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ¿no? Y una lista larga como la que tenemos, ¿no?, en la genealogía, lamentablemente. Y esta lista continúa finalizando aquí en 2 Timoteo 3, el versículo 5, ¿no? Traidores, impetuosos. Pero algo muy importante que vamos a ver ahí es que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tristemente, la Odisea es experta en esto. En esto somos expertos. Tenemos apariencia de piedad, pero a escondidas, cuando nadie nos ve, ahí es donde manifestamos lo que realmente somos, ¿no? Queremos ser bien vistos, ¿no? Por la familia, por los demás, en la iglesia, tal vez, en el trabajo, en las cosas que hacemos, pero cuando estamos a solas, ahí es donde generalmente estamos a veces derrumbados, ¿no? Estamos sometidos al pecado, sea el pecado que sea, ¿no? El pecado de malos pensamientos, pecado de vicios, pecado de mentiras, pecado de adulterio, no lo sé, pero todos nosotros sabemos que en la soledad somos otras personas. Y eso, por supuesto, no es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo de nuestra experiencia. Él quiere que seamos victoriosos en todo momento, día y noche, separados de Él, nada podemos hacer. Cuando estamos junto con Él, todo lo podemos. Y ese es el mensaje que Dios tiene especialmente para esta iglesia. No seamos apariencia de piedad. Tengamos el poder de Dios para ser como Jesús. Eso es lo que nos quiere nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, ahí viene esta promesa maravillosa en Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y esa es la victoria que quiere nuestro Señor Jesucristo, la victoria de la fe, como dice el apóstol Juan, la victoria que tuvo Enoc, que fue trasladado vivo. Y esa victoria está disponible para nosotros. Y ese nombre está ahí, es recordándonos que sí es posible para Dios transformarnos y hacernos vencedores de todo pecado. Sí podemos estar en esa lista también, pero como vencedores, ¿no? Hijos de Abraham, hijos de David, y ahora esa es la oportunidad que tenemos más maravillosa de ser hijos de Dios, vencedores como Jesús venció. En este momento quiero pedirte que me acompañes en oración y que sea una realidad este propósito de Dios en nuestra vida y que no nos olvidemos de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote misericordioso, que conoce nuestras debilidades, que experimentó todas estas cosas en la carne, que vino a ser como uno de nosotros, que padeció en la carne, para que de esa manera nos dejara el camino, para que nosotros recorramos en victoria. Gloria a Dios por eso y vamos a orar en esta hora. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Tú nos has mostrado el camino de victoria. Nuestro precursor Jesucristo nos ha mostrado eso. Él decidió ser uno con nosotros a pesar, Señor, de esos 4.000 años, Señor, de debilidad. Esos 4.000 años, Señor, sobre esta carne. Él vino a ser como uno de nosotros y venció y nos mostró que el camino está allanado. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, Él no se avergüenza de tomar esa casa de Abraham y David, siendo que incluso ellos fueron pecadores, Señor, como nosotros. Y esto es lo maravilloso, que Él nos ama y quiere ser ahora en este momento nuestro consejero, quiere ser aquel que guíe nuestros pasos, quiere estar al lado de nosotros en cada momento y quiere darnos la victoria que está prometida ahí para esta iglesia. Padre, quita de nosotros esta apariencia de piedad, danos victoria en el nombre de Jesús y gracias por este mensaje que nos recuerda cuánto nos amas, cuánto nos ama nuestro Señor Jesucristo y cuáles son tus propósitos eternos para nosotros y esta iglesia en la Odisea. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.